Estimados estudiantes, sean bienvenidos ya al último bloque de este módulo de práctica de enfermería basada en evidencia, guías de práctica clínica. En este sentido, el propósito de este bloque es reconocer la importancia de las guías de práctica clínica como un conjunto de recomendaciones desarrolladas de manera sistemática, cuyo propósito es el de guiar nuestra práctica profesional en la toma y apoyarnos en la toma de decisiones durante el abordaje de una condición clínica específica o circunstancia sanitaria en concreto. Es importante que podamos nosotros definir cada uno de los elementos que pueden ser cruciales al momento de tomar decisiones ante un problema de salud. Por lo tanto, las guías de práctica clínica sintetizan de alguna manera las mejores recomendaciones, las mejores evidencias para poder abordar una condición clínica o una circunstancia sanitaria. En este caso vamos a abordar aspectos como de la elaboración de la guía de práctica clínica, la búsqueda de las guías de práctica clínica, su evaluación, su implementación y aplicación en la práctica de la evidencia, así también como en la toma de decisiones y efectividad clínica. En este caso, una guía de práctica clínica se define como el conjunto de recomendaciones desarrollados de manera sistemática con el objetivo de guiar a los profesionales y a los pacientes en el proceso de toma de decisiones sobre qué intervenciones sanitarias son más adecuadas en el abordaje de una condición clínica específica en circunstancias sanitarias concretas. ¿A qué me refiero con esto? Que es muy importante que nosotros podamos definir cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo que van a contribuir a mejorar el estado de salud de nuestro paciente, van a contribuir a mejorar, a recuperar ese estado de bienestar que le va a permitir incorporarse a desarrollar cada una de sus actividades. Ojo aquí, hay que tomar en cuenta que es desde el vínculo de los profesionales de la salud, así también como y de los pacientes para que puedan tomar decisiones clínicas adecuadas. El origen de las guías de práctica clínica surgen de la necesidad de los sistemas sanitarios de enfrentarse a una evidente variabilidad en la práctica clínica, tanto entre los diferentes proveedores como los profesionales sanitarios y áreas geográficas, y de la confirmación de que estas variaciones pueden conllevar a tratamientos o resultados inadecuados, así como importantes desigualdades en la utilización de recursos sanitarios. Entonces, estas guías de práctica clínica nos permiten a nosotros recopilar esas mejores evidencias para que nosotros podamos brindar un cuidado basado en evidencia y que tal vez ha sido probado en algún otro lugar, pero tenemos que hacer los ajustes pertinentes para que esos también puedan ser válidos en nuestro contexto, al área geográfica. ¿Cuáles son las principales etapas de la elaboración de la guía de práctica clínica? Primero, hay que elegir un tema, así también hay que incluir a un grupo de trabajo disciplinar o multidisciplinar, elaboración de la pregunta clave, hacer una revisión de la literatura, evaluar esa literatura, elaborar las recomendaciones también, hay que solicitar la revisión externa de un grupo multidisciplinar, hay que hacer una difusión e implantación, la evaluación y por últimamente hay que actualizarse estas guías de práctica clínica. Se recomienda que las guías de práctica clínica por lo regular se recomiende realizarla al menos cada 5 años. En este caso, las guías de práctica clínica las podemos nosotros localizar a través de internet. Sin embargo, también es necesario se recomienda visitar fuentes fidedignas que nos van a permitir a nosotros obtener la mejor literatura acorde a nuestra problemática. Por lo tanto, es necesario visitar varios lugares al no existir un único sitio en el que estén todas o la mayoría de esas disponibles. Una aproximación práctica es comenzar a través de algunos de los directorios disponibles donde encontramos tanto las principales instituciones que elaboran las guías de práctica clínica como las bases de datos que las almacenan y motores de búsqueda de la localización en los diferentes sitios. Afortunadamente en México contamos con el CENETEC, que es la parte que concentra todas las guías de práctica clínica. Sin embargo, podemos
localizar alguna otra guía de práctica clínica en diversas fuentes de internet que también nos van a permitir a nosotros argumentar y justificar nuestro quehacer profesional. Inicialmente es recomendable buscar en las diversas bases de datos, pues almacenan dentro de ellas a la mayoría de las guías elaboradas por diversas instituciones. Una vez que localizamos las mejores guías de práctica clínica o que van relacionadas con nuestra temática, hay que evaluarlas, y una de las herramientas que nos permiten seleccionar si esa guía de práctica clínica constituye o no importancia para nuestro trabajo es el instrumento AGRI. El instrumento AGRI evalúa la calidad de las guías de práctica clínica y también no solamente evalúan su contenido, sino también nos permiten evaluar cuando se diseña una guía de práctica clínica. ¿Cuáles son las áreas que evalúa el AGRI? Es la definición y alcance de los objetivos de la guía, la participación de los implicados, el rigor en la elaboración, la claridad y presentación, así también como la aplicabilidad y la independencia editorial. Es muy importante que esos elementos se puedan cumplir al momento de que se evalúa una guía de práctica clínica. En este caso, hablar de guías de práctica clínica implica que necesitamos hablar de la práctica basada en evidencia y por lo tanto proporciona considerables oportunidades para cambiar la práctica profesional de manera que ésta sea más efectiva y eficiente, a lo que es lo mismo con el objetivo claro de mejorar los cuidados de enfermería. Por lo tanto, la práctica de enfermería basada en evidencia nos va a proporcionar que nuestros cuidados sean basados en la mejor evidencia científica disponible y que esta nos permita a nosotros también poder identificar esas recomendaciones o esas sugerencias que se hacen para poder nosotros implementarlas en nuestro campo de acción. No hay que olvidar que el objetivo número 1 de la enfermería basada en evidencia es mejorar el cuidado. En este caso, los cambios pueden realizarse tanto en los diferentes niveles, nivel preventivo, curativo, de rehabilitación, en los diferentes contextos también, y por lo tanto la implementación del cambio es un proceso complejo que puede verse influido por varios factores. Se recomienda que la práctica basada en evidencia debe de formar parte de las estrategias macro y nacional a la implementación y que su implementación debe de realizarse a nivel micro y local, porque puede existir una guía muy buena, tal vez a nivel de España. Sin embargo, tenemos que ver si esa guía la podemos adaptar a nuestro contexto, porque no todo lo que se hace en algunos otros lugares puede ser replicado al 100% en nuestros contextos. Por lo tanto, la toma de decisiones y efectividad clínica, entre ellas hay que valorar entre los beneficios y los daños en la práctica, entre los resultados en la salud y los costos que se pueden generar, entre el beneficio total y los recursos consumidos en cada situación cuando los recursos son limitados. Son aspectos que se tienen que tomar en cuenta al momento de que vamos a implementar una guía de práctica clínica. ¿Qué beneficios, pero también qué daños? ¿Qué resultados va a ocasionar en la salud, pero también cuál va a ser el costo? Y en este caso, el beneficio total y los recursos consumidos cuando los recursos de alguna manera también son muy limitados. Pues, estimados alumnos, esos son los elementos que constituyen en este caso la toma de decisiones, y en este caso ustedes encontrarán en uno de los documentos que se revisaron esta guía, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros valorar la efectividad de una guía de práctica clínica adaptada a un contexto real. Si realmente fue efectivo, hay una evidencia adecuada o no lo hay, existe una revisión sistemática sobre el tema, existe calidad, pero en la información que se presenta, se establecen los criterios, hay una auditoría como tal. Entonces, es un flujograma que nos permite a nosotros identificar, ¿no?, cuáles son esos puntos clave que debe de tener una guía para que pueda ser implementada en un contexto. Pues, estimados estudiantes, fue un gusto poder trabajar con ustedes. Espero y sea de mucho éxito esta actividad, y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Que tengan excelente día.